ya decía, el porcentaje de hidróxido de sodio, de carbonato de sodio y porcentaje del óxido de sodio como alcalinidad total, ¿sí? De una muestra eh, de sosa o hidróxido de sodio, ¿sí? Bueno, la siguiente, María. Ahí voy, todavía estoy tratando de Perdón, ingresar perdón, y estoy con las dos pantallas. perdón. No, no hay problema. Ahí va. Ahí está. Bueno, esa se la volví a poner un poco para que recuerden lo que hablamos la semana pasada, esa imagen. Eh, Nosotros quedamos la semana pasada determinamos las concentraciones reales de los patrones secundarios. Entonces, en el caso de la muestra esta de Sosa, lo que se hace es se pesa una determinada masa, se diluye con agua destilada, se lleva a volumen y de ahí se extrae una alícuota que se trasvasa a el matraz junto con un indicador, ¿sí? Y en la bureta vamos a tener el patrón secundario y vamos a empezar se hace la titulación, se utilizan en este caso dos indicadores porque tenemos esto se trata de una valoración de mezcla de carbonatos y de hidróxido. Entonces, vamos a tener dos saltos en la curva de titulación. eh, Va a haber un primer salto con un indicador, que es la fenolftaleína, ya después vamos a hablar, pero bueno, esta imagen era un poco para recordar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que hicimos la semana pasada y qué es lo que vamos a hacer esta semana. Entonces, con el patrón secundario, que si tenemos hidróxido de sodio, ¿qué patrón secundario vamos a utilizar si la muestra es hidróxido de sodio? Nosotros la semana pasada preparamos y determinamos la concentración real de dos patrones secundarios. ¿Qué patrones secundarios preparamos la semana pasada? A ver, lo mismo para cualquiera, no necesariamente los geólogos. ¿Cuáles fueron los patrones secundarios que preparamos la semana pasada? Que preparamos y determinamos su concentración real. La del ácido clorhídrico y la del hidróxido de sodio. Bien, si tenés como en el matraz, vamos a poner tenemos una alícuota de hidróxido de sodio. ¿Con qué lo titulamos? ¿Qué patrón secundario vamos a utilizar? Ácido clorhídrico. Bien, el ácido clorhídrico. Entonces, ustedes, los geólogos, van a usar, tienen que tener como dato, eso es lo que ustedes han determinado la semana pasada, la concentración, lo que van a necesitar es la concentración de la concentración real o la concentración normalizada o estandarizada del patrón secundario ácido clorhídrico, ¿sí? Y cuando lleguemos al punto final, ahí vamos a determinar o vamos a medir el volumen para ese punto final del ácido clorhídrico, ¿sí? Que me indica en la bureta. A continuación, se agrega, ah, perdón, la próxima, María. María. Ahí está, gracias. Bueno, este es más o menos, les puse unas imágenes de la técnica. En la primera imagen, que está en el ángulo superior izquierdo, vamos a barrer
izquierda a derecha. En la primera imagen se puede observar que se está trasvasando una alícuota de la muestra al frasco Erlenmeyer, ¿sí? Luego se le agrega el indicador, que le decía, vamos a utilizar dos indicadores. El primero es la fenolftaleína y se torna la solución de un color fucsia. Se empieza a titular, ya estamos en la primera imagen del medio. Se empieza a titular y cuando la solución se torna de un color incoloro, la solución se vuelve incolora, llegamos o es indicativo de estar en el punto final. Se registra el volumen de los mililitros de clorhídrico gastado. Eso lo vamos a anotar como, o en la tarea aparece como volumen 1, volumen 2 y volumen 3, porque se hacen se hace por triplicado la experiencia, ¿sí? Entonces, el volumen 1, 2 y 3 me está indicando los mililitros gastados para llegar al vire de la fenolftaleína, ¿sí? Agregamos un segundo indicador, que es el verde de bromocresol, y vamos ahora a la primera imagen de la fila 3, la inferior, y la solución se torna de un color azul. Sin enrasar la bureta, continuamos agregando controladamente el titulante y llegamos al vire del indicador verde de bromocresol cuando la solución se torna de un color verde, ¿sí? Un verde pálido. Y ese es el indicativo del segundo punto final. Sí, sí, ahora pasemos a esa imagen, a la siguiente, María. Bueno, ahí está más o menos lo que le quise indicar. Le puse las ecuaciones y lo que está pasando en el primer y segundo punto final. Se considera que en el volumen 1 se han neutralizado, se han convertido la mitad de los carbonatos y todo el hidróxido que tiene la muestra. Y en el segundo, la otra mitad de los carbonatos, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta para los cálculos, ya lo vamos a ver. Bueno, esto lleva su tiempo en la presencialidad, lo estamos haciendo así medio rápido porque de todas maneras ustedes tienen ahí un video con el uso de los dos indicadores. No, en el segundo indicador, el verde bromocresol, no es el que utilizan en el video, pero bueno, se pueden dar más o menos una idea de... Aparte, esto lo vieron con bastante lujo de detalle también en la teoría, ¿sí? Así que pueden sacar también información de la teoría. Y lo siguiente que les puse son los cálculos, ¿sí? Se les pide en la tarea el gasto teórico que calculen un gasto teórico o un gasto esperado del patrón secundario, considerando la muestra como un 100% que se trata de hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, tienen la masa de la muestra, tienen el volumen al que tienen que llevar a preparar la dilución de esa muestra,
tienen la concentración real del patrón secundario, el ácido clorhídrico, y hay que determinar un volumen de ácido clorhídrico teórico que se espera gastar en el punto final, ¿sí? Después nos piden el porcentaje de carbonato de sodio en la muestra, el porcentaje de hidróxido de sodio y la alcalinidad total como un porcentaje de óxido de sodio, ¿sí? Cuando nos piden calcular el porcentaje, ya sea de carbonato, hidróxido o de óxido, ¿cuál es el cálculo que hacen ustedes? Cuando les piden un porcentaje de un componente de una muestra. ¿Qué cálculos hacen? Es una relación, un cociente de algo, multiplicado por 100, porque si nos piden un por ciento de, por ejemplo, el porcentaje de carbonato de sodio en la muestra. ¿Cuál es el cálculo que van a hacer? Hola, alguien que conteste. La, la masa del, a ver, ¿cómo sería el cálculo? ¿Cómo sería ese cociente? La masa de lo que quiero expresar dividido la masa total o la masa de la muestra por 100, ¿verdad? En el caso del hidróxido de sodio sería la masa de hidróxido de sodio dividido la masa de la muestra por 100, ¿sí? Bueno, entonces, lo que necesito determinar tanto el, para dar el porcentaje de carbonato de sodio, de hidróxido de sodio o de óxido de sodio, necesito determinar las masas de esos componentes, ¿sí? Lo voy a dividir por la masa de la muestra, que es un dato, que es lo que he pesado, y lo voy a multiplicar por 100. Y ahora, ¿cómo voy a determinar esas masas? La voy a determinar en el punto final, haciendo la igualación de los números de equivalente. Esta primera formulita es para determinar sacar de acá el volumen del patrón secundario, ¿sí? Del ácido. Fíjense acá en la segunda parte, por ejemplo, en el porcentaje de carbonato de sodio en la muestra. ¿De dónde voy a calcular cómo la voy a calcular a la masa? Haciendo la ecuación o haciendo uso de la ecuación de el punto de equivalencia o en el punto final, la igualación de los números de equivalente del carbonato con los números equivalentes del clorhídrico, ¿sí? Del carbonato tengo como dato su masa, les repito, eso está en la tarea, como en el enunciado, como una información, como un dato. Conozco el peso equivalente y del, del ácido, que es lo que voy a conocer, su concentración real, que se determinó la semana pasada,
Y el volumen es lo que voy a determinar, es lo que voy a medir. Tomen un volumen promedio. Ahora, el volumen ese, el volumen de clorhídrico, ¿cómo lo voy a expresar? Si podés volver a la curvita a la curva de la titulación, María, esa de pH estábamos determinando la masa de carbonato, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a determinar qué volumen voy a tomar? Porque el volumen el primer punto final me da que, me dice de que se han consumido la mitad de los carbonatos y todo el hidróxido que tiene la muestra esa. Y si yo estoy calculando la masa de carbonato, ¿qué volumen voy a tomar? Fíjense en que el volumen 1 me está indicando que a ese volumen se consumió la mitad de los carbonatos y todo el hidróxido que tiene la muestra. Y en el volumen 2 me indica la mitad de los carbonatos. Entonces, para determinar la masa del carbonato en el punto de equivalencia, ¿qué volumen voy a tomar? Volumen 1 más volumen 2. El volumen 1, no, porque ahí estás Volumen involucrando. obtenido en el viraje del verde bromocresol. Fíjate que el B2, que es el del verde bromo cresol, te indica el consumo de la mitad de los carbonatos que faltaban. El B1 te indica la mitad de los carbonatos y todo el hidróxido de la muestra. Y el B2 te indica la otra mitad de los carbonatos consumidos. ¿Sí? Entonces, fíjense en que si hacen B2 menos B1, ¿qué le está dando? ¿Qué les indicaría B2 menos B1? El volumen consumido antes de que haga el segundo viraje. El volumen consumido de la mitad de los carbonatos, de la segunda mitad de los carbonatos. Si hacen B2 menos B1, eso le está indicando el volumen para consumir la segunda mitad de los carbonatos. Y si lo multiplican por 2, van a tener el volumen necesario para consumir todos los carbonatos. No sé si se entiende. ¿Lo puede repetir, profe, por favor? ¿Me A ver, pueden... el volumen 1 me indica los mililitros del patrón secundario para convertir la mitad de los carbonatos y todo el hidróxido de la muestra. Continúo, una vez que registro ese volumen, agrego el verde bromo cresol, el segundo indicador, y continúo titulando sin enrasar la bureta y llego a un punto final y donde he determinado un volumen 2. ¿Sí? Ese punto final me va a indicar el consumo de la mitad de carbonato que faltaba. ¿Sí? Porque en el volumen 1 me estaba indicando el consumo del clorhídrico para convertir la mitad de los carbonatos y todo el hidróxido. El B2
me da el volumen para convertir la segunda mitad de los carbonatos. Si yo hago la diferencia de B2 menos B1, ¿qué me está indicando? El volumen necesario para convertir la mitad de los carbonatos. Lo multiplico por 2 y voy a tener el volumen necesario para convertir todo el carbonato de la muestra. Y ese es el volumen que tengo que utilizar en la fórmula esta que está acá abajo. Fíjense, en la fórmula de abajo tienen la normalidad del patrón secundario, la concentración, perdón, del patrón secundario, repito, se calculó la semana pasada. El volumen de clorhídrico, ese volumen de clorhídrico va a ser 2 por B2 menos B1, ¿sí? Pasan el peso equivalente del carbonato de sodio a la derecha y determinan la masa del carbonato. A esa masa la dividen por el peso de la muestra y la multiplican por 100 y ya tienen el porcentaje de carbonato de sodio. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, para hacer la determinación del porcentaje de hidróxido de sodio, también tenemos el mismo problema. A ver, tenemos que calcular la masa de hidróxido de sodio. Para calcular la masa de hidróxido de sodio, hacemos planteamos la ecuación en el punto de equivalencia. Número de equivalente de hidróxido de sodio igual al número equivalente del ácido clorhídrico, el patrón secundario. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es el volumen de clorhídrico que vamos a utilizar para convertir todos los hidróxidos? ¿Qué me estaba diciendo la gráfica de la titulación? B1 es el volumen que me indica la conversión de la mitad de los carbonatos más todo el hidróxido. Y B2 es el volumen de la mitad de los carbonatos. ¿Qué volumen utilizo para determinar o para convertir todos los hidróxidos de la muestra? B2 menos B1 es ¿Podría ser B1 menos B2? O sea, pero va a dar negativo, pero... B1 menos B2 te va a dar negativo, sí. B2 menos B1 era el volumen para la mitad de los carbonatos. Fíjate que B1 es todos los hidróxidos más la mitad de los carbonatos. Más o menos está por ahí. B2 menos B1 es, les repito, la mitad de los carbonatos. Y B1 es todos los hidróxidos más la mitad de los carbonatos. ¿Cuál sería el volumen de clorhídrico necesario para convertir solamente todo el hidróxido? ¿Sería B1 menos el cálculo anterior? B1 menos B2 menos B1. ¿Sí? Y ese es el volumen que tienen que poner acá en esta ecuación de abajo, donde van a determinar la masa de hidróxido de sodio. ¿Sí? Y para determinar el porcentaje de óxido de sodio, consideren directamente el volumen del clorhídrico, el último volumen, el B2. ¿Sí? No se olviden de
que son como hicieron por triplicado, saquen una media, ¿sí? No les he pedido desviación estándar, nada, pero esto de por ahí de los volúmenes, que el cálculo ese de los volúmenes que tienen que utilizar para tanto para determinar el porcentaje de hidróxido o la masa de hidróxido de sodio como la masa de carbonato de sodio, eso visualícenlo bien con la gráfica de la titulación. El método es el método de Barner. Este, está en la teoría también lo vieron, está en los libros. Y eso es todo. Sí, todos están anotando la asistencia, ¿no? Recuerden, no se olviden. A medida que llegan van registrando su apellido y nombre en el chat. Bueno, empezamos entonces. El tema que vamos a iniciar ahora es volumetría complejométrica. El primer problema nos piden calcular el volumen de ETA de concentración 0.05 molar que se requiere para titular esa cantidad de ion metálico que está dado en masa, ya sea de una sal o de un mineral. Entonces, nos piden calcular el volumen necesario del reactivo titulante. Recuerden que, haciendo una revisión rápida, en complejometría reaccionaba un ion metálico con un ligando, que en este caso es el ETA, para formar el complejo metal-ETA. Y que la relación de formación de ese complejo siempre era... La relación entre la relación que se verificaba era 1 a 1. Un mol de ion metálico se combina con un mol de ETA para formar el complejo. Y esto se debía a que el ETA era un ligando polidentado que lograba retener ese ion metálico central formando un complejo muy estable. Bueno, entonces para el primer caso tenemos que definir cuál es el volumen de ETA necesario para que reaccione con este volumen de la sal de nitrato de magnesio de esta concentración. Entonces conocemos el volumen de la sal, de la solución salina, y conocemos la concentración de esa sal. Entonces nos piden determinar qué volumen del reactivo titulante se gastaría para hacer esa titulación, por ejemplo. Entonces, en el caso debido a que la reacción ocurre mol a mol, es que en este caso vamos a igualar número de moles, no número de equivalentes, como hacíamos en volumetría ácido-base. En volumetría ácido-base igualábamos número de equivalentes. En volumetría complejométrica igualamos número de moles.
Entonces vamos a decir, los moles de eta del reactivo titulante son igual a los moles de la sal que estoy titulando. Particularmente va a ser el ion magnesio el que va a reaccionar con el eta en este caso, que es el ion metálico de la sal. Parece que recién han salido del laboratorio, porque están ingresando tarde la mayoría, ¿sí? Recién están saliendo. Buenas tardes, profe. Sí, recién salimos. Ajá, bueno. Profe, disculpe, hay que colocar el nombre en el chat. Sí, por favor, no se olviden. Siempre ingresan, escriben el nombre en el chat. Ah, bien, gracias, profe. Bueno, entonces dijimos que para el primer punto nos están pidiendo qué volumen de solución titulante de ETA se gastaría, se consumiría, cuando reacciona con 25 mililitros de nitrato de magnesio de esta concentración, 0.051 molar. En este caso dijimos que igualamos número de moles debido a que las reacciones en complejometría ocurren mol a mol. O sea, un mol de ETA reacciona con un mol del nitrato de magnesio en este caso. Y como datos tenemos la molaridad del ETA, entonces nos conviene expresar el número de moles como volumen por molaridad. Y del otro lado también, en cuanto a la sal, nos conviene expresar volumen por molaridad porque son los datos que tenemos. Si tuviéramos una masa, la relación conveniente sería masa sobre peso molecular para número de moles. Pero en este caso, como tenemos volúmenes y concentración, nos conviene expresarlo como el producto del volumen por la molaridad. Entonces tenemos todos los datos, lo único que resta es despejar la incógnita, que es el volumen de ETA. Y recuerden, cuando hacen los cálculos, cuando hacen el reemplazo de datos, pongan unidades. En este caso, si pongo mililitros, la molaridad la expreso en milimoles por mililitro. En milimoles por mililitro. ¿Sí? Que es lo mismo que moles por litro. Y la concentración del ETA también en milimoles por mililitro. De esa manera el resultado nos queda en mililitros. En el segundo punto, en el punto B, mejor dicho, del primer punto, nos piden que determinemos también qué volumen de ETA 0.05 molar se gastaría o se consumiría cuando reacciona con el calcio que está presente en un mineral. La masa de ese mineral es 0,5397 gramos y tiene una pureza del 81,4% del mineral. El componente que contiene el calcio es esta expresión, es un fosfato ácido de calcio, con 2 moléculas de agua. Esa especie tiene 171,97 gramos por mol gramo, o sea, el peso molecular de esa especie tiene este valor. Entonces, del nuevo, siempre partimos de la misma relación. Los números de moles son iguales. Dijimos que esta es la relación básica para el cálculo en complejometría. Esa es la relación de partida. El número de moles del reactivo titulante es igual al número de moles del ion metálico con el cual reacciona el ETA. Entonces nos queda del primer lado de la ecuación, como la incógnita es el volumen, me conviene expresar como volumen por molaridad del ETA, y del otro lado me conviene expresar como masa sobre peso atómico, masa del calcio sobre peso atómico del calcio, que me va a dar número de moles de calcio. Ya que tengo la masa, no del calcio, sino del mineral donde está contenido el calcio, pero por factores gravimétricos puedo encontrar la masa de calcio. Yo lo expreso de esta manera. La incógnita en este caso es el volumen de ETA, ¿no es cierto? Pero yo quiero transformar, antes de reemplazar en la ecuación, la masa del calcio. Encontrar la masa del calcio a partir de la masa del mineral. Entonces, esa masa de calcio va a ser igual a la masa del mineral, o de muestra, lo mismo,
por la relación de pesos moleculares. Dijimos que el factor gravimétrico, cuando lo aplicábamos sobre una masa, nos transformaba la masa en la expresión que nos interesa expresarla. En este caso nos interesa expresarlo como gramos de calcio. Entonces voy a multiplicar esta masa total como por el producto del peso atómico del calcio sobre el peso molecular del compuesto que contiene el calcio. Como la cantidad de calcio que existe es un mol de calcio en la estructura total del compuesto, del mineral, entonces el coeficiente es 1. O sea, acá tengo un coeficiente 1 y acá también. En caso que apareciera un subíndice, supongamos un 2 en el calcio, o un 3 o el que fuere, ese subíndice lo tengo que sacar o expresarlo como un factor dentro de esta relación. Si fuesen 2 calcio, tengo que multiplicar por 2 el numerador para igualar el número de átomos de calcio. 2 átomos de calcio que están contenidos en un mol de la especie. En este caso, como hay uno solo, no tengo que afectarlo de ningún factor. Y por la pureza sobre 100 sería, si lo expreso en %, sería sobre 100. Entonces, de esa manera voy a tener la masa de calcio que está contenida en ese mineral. Sería la masa total por el factor gravimétrico y por la pureza expresada como dividido 100. Entonces, de esta manera puedo encontrar la masa de calcio que está contenida en ese mineral. Y ya ahí puedo reemplazar, con este dato puedo reemplazarlo en la primera ecuación. Entonces, despejando el volumen de eta, me queda la masa del calcio sobre el peso atómico del calcio y sobre la molaridad del eta, reemplazo y nuevamente les insisto que deben expresar las unidades, ¿sí? Gramos de calcio sobre gramos por mol o mol gramo y moles por litro. Al hacer el cociente nos queda este resultado. Verifiquen, ¿no? Este resultado en litros y lo llevamos a mililitros. Bueno, acá está expresado lo mismo que les dije acá, a partir del peso molecular del componente del mineral que nos interesa. La masa lo obteníamos como el peso, en primer lugar con la pureza por la masa, me daría la masa real del compuesto, y luego por el factor gravimétrico. Lo estamos haciendo por etapa, no puedo hacer una sola etapa como acá, o por pasos. El resultado va a ser el mismo. En el tercer caso nos piden calcular el volumen de eta, de esta molaridad que reacciona con el calcio y el magnesio que está presente en la dolomita. Y esa muestra de dolomita es de 0,1325 gramos con una pureza del 92.5%. Entonces partimos nuevamente de la misma expresión. Dijimos que se iguala el número de moles de eta igual al número de moles sería del calcio y el magnesio. Vamos a poner acá del calcio y el magnesio, que están presentes en la dolomita. Están presentes en la dolomita. Esperen un poquito, voy a ver quién quiere entrar. Bueno, entonces reacciona el eta con el calcio y el magnesio que está presente en la dolomita. Entonces, el número de moles de eta sería volumen por molaridad y los moles serían la masa sobre el peso molecular. En este caso, el peso molecular de la dolomita es 184.3 y la masa de la dolomita, debido al factor de pureza que lo tenemos como dato, no todo lo que pesamos de muestra de mineral es dolomita, hay una parte que no lo es, que puede ser, como les decía siempre, agua, humedad, sílice y otros componentes. Ya sabemos que la dolomita es rica en carbonato de calcio y magnesio. Entonces, pero tiene otros componentes que no lo son. Si tuviese una pureza del 92.5%, significa que el 7,5% restante puede ser humedad, sílice y otras impurezas. Entonces, la masa de dolomita
que aportaría el calcio y el magnesio sería la masa total por 0,925. O sea, la masa real del componente que tiene calcio y magnesio es 0,1226 gramos. Entonces, ahora aquí también, estos 0,1226 gramos sería, si nosotros lo tenemos en cuenta como dolomita, como el total, digamos como muestra total, sería el peso molecular de la dolomita sobre los moles, la molaridad del ETA, ¿sí? Sobre el peso molecular. Esto sería si lo considero a toda la masa. Si quiero considerar el calcio y el magnesio en la dolomita, como yo no conozco la proporción, cuánto hay de calcio y cuánto hay de magnesio, en la dolomita no conozco la proporción que hay de cada uno de los componentes. Entonces tomo el total. Si tuviera alguna relación de calcio y magnesio, podría tomar la fracción de calcio como el peso atómico del calcio, relacionando el peso atómico del calcio, y la fracción del magnesio con el peso atómico del magnesio. Como acá no la conozco, considero el total de la expresión de dolomita. Entonces, en realidad no estoy considerando moles de calcio y magnesio, serían por separado, sino el total contenido en la dolomita. Eso les voy a poner acá. El calcio y magnesio presentes en la dolomita. Y tomo como referencia el peso molecular de la dolomita. Bueno, el siguiente punto nos piden calcular el contenido de zinc, el porcentaje de zinc presente en una muestra que pesa esta cantidad. Y nos dan el dato de incertidumbre cuando se pesa esta sustancia en una balanza analítica. Sabemos que el primer decimal, o sea, el décimo de miligramos, es una medida del error. O sea, yo sé que la balanza tiene esta sensibilidad, que puede detectar hasta la décima de miligramos. Entonces se puede considerar que este es el error de medición de esta masa. Esta masa puede estar entre 0,5156 más menos 0,001 gramos. O sea, puede ser 0,557 o 0,0555 gramos. O sea, sumamos y restamos una 10 milésima de gramos. Ese dato nos están proporcionando, nos están diciendo con qué error está medida esta masa. Dice que se trata de un talco y se titula esa muestra, el talco, quiero saber qué contenido de zinc tiene el talco, y se titula esa muestra con este volumen de ETA, 18.27 mililitros de ETA, y ese volumen medido con la bureta tiene este error. O sea, 0.03 mililitros de incertidumbre en la medida de este volumen. Y tiene una molaridad de 0.0154 y esta medida de molaridad también tiene una incertidumbre. En base a estos datos hay que calcular el porcentaje de zinc en la muestra con la incertidumbre correspondiente. Entonces, el punto de partida, como ya les recalqué antes, siempre es igualar el número de moles, no el número de equivalentes, el número de moles. Entonces, decimos el número de moles de ETA igual a los números de moles de zinc, y del primer lado de la ecuación nos conviene tomar el volumen por la molaridad, porque son datos, el volumen y la molaridad son datos, entonces expreso como volumen por molaridad. Como nos piden el porcentaje de zinc por definición es la masa de zinc presente en la muestra sobre la masa total y por 100. Entonces me interesa encontrar la masa de zinc. Por lo tanto, el número de moles de zinc lo voy a expresar como el cociente de la masa y el peso atómico del zinc. Esa va a ser la forma de expresar los números de moles convenientes para este caso. Y de acá voy a despejar la masa de zinc, el numerador de esta igualdad.
despejo la masa de zinc como el volumen de eta por la molaridad de eta por el peso atómico del zinc. Y cuando reemplazo con las unidades. 1827 mililitros por la molaridad, 0.0154 milimoles por mililitro. Dijimos que lo vamos a transformar en función de qué unidad elijamos acá. Si elegimos el litro, vamos a expresar esto en moles por litro. Y acá va a haber un factor de 10 a la menos 3. Si elijo mililitros, tengo que transformar la concentración en milimoles por mililitro. Y el peso atómico del zinc tiene este valor, miligramos por milimol. Entonces reemplazo, simplifico y encuentro la masa del zinc, 18.40 miligramos. Entonces, esa masa encontrada de zinc, expresada en gramos, porque ahora si quiero encontrar el porcentaje lo voy a llevar a gramos. Va a ser, esta masa, decía, los gramos de zinc van a estar presentes en la masa de talco que se pesó inicialmente, y yo lo tengo que referir a 100 gramos para el porcentaje. O bien por la definición, como le decía, si no lo quiero hacer con la regla de 3, hago con la definición, el porciento de zinc es igual a la masa de zinc que encontré sobre la masa de la muestra, del mineral, masa de muestra, y por 100. Esa es la definición de porcentaje, que es lo mismo que hacer una regla de 3. ¿Sí? Entonces encontramos como resultado este valor. Y una vez que tenemos el valor del porcentaje, nos resta calcular la incertidumbre. La incertidumbre asociada a este resultado se la calcula como esta expresión. Es la raíz cuadrada, acá está expresado como la raíz cuadrada, de la incertidumbre de cada uno de los términos que participa en la ecuación. En este caso la ecuación tenemos como factores que participan, el volumen del eta, la molaridad del eta y la masa, ¿sí? Todos como factores, todos están participando en el cálculo como factores, porque aquí hay un producto, ¿sí? Un cociente, y acá también hay un producto y un cociente, la masa sobre la masa. Entonces, cuando haya involucrado unas operaciones de producto y cociente, la incertidumbre se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las incertidumbres de cada uno de los factores, dividido el valor absoluto de ese término. Por ejemplo, empecemos con el volumen. Acá, la incertidumbre del volumen era 0.03, va en el numerador, dividido el volumen medido. Entonces, es incertidumbre sobre el volumen. La incertidumbre del volumen sobre el volumen mismo, elevado al cuadrado, más la incertidumbre la incertidumbre de la molaridad, de la concentración expresada en molaridad, dividido la molaridad, que en este caso era 0.0154. Todo eso elevado al cuadrado, más la incertidumbre de la masa, porque la masa es un factor que interviene después en el cálculo, pero también está afectando al resultado en un producto. Por lo tanto, la propagación del error está dado también por un producto. Entonces, agrego un término adicional para la masa. La incertidumbre de la masa sobre la masa. Todo eso elevado al cuadrado, y toda esa expresión raíz cuadrada. Raíz cuadrada, elevado a la 0,5 es lo mismo que poner acá raíz cuadrada. Y todo eso multiplicado por el valor, porque esta relación, tomada así, sería como una incertidumbre asociada a esta medición, pero tengo que multiplicar por el valor numérico del resultado. El resultado me daba 3.31. Entonces la incertidumbre en el S
La incertidumbre en el cálculo del porcentaje es el resultado encontrado por la raíz cuadrada de la incertidumbre del resultado. Y me da 0,11. Entonces significa que el resultado lo puedo expresar como el valor numérico del porcentaje que encontré en la parte anterior, más menos, incertidumbre siempre es me da un intervalo, más menos 0,11, que nos da el resultado del cálculo. Este sería el resultado del porcentaje de zinc en la muestra. Es decir, que el porcentaje de zinc en la muestra va a estar comprendido en un intervalo que va de 3,31 más 0,11, sumando, y 3,31 menos 0,11. Eso me da un intervalo. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bueno. Esto de las constantes condicionales lo vemos en la próxima clase porque la teoría todavía no se la dieron, entonces vamos a dejar esto pendiente para la próxima clase. Este seminario se da en 2 clases, vamos a ver cálculos de complejometría y estadística, porque ya la ingeniera avanzó en la parte estadística y tenemos que resolver problemas respecto a estadística. Entonces, vamos a completar esto de la constante condicional la clase que viene y vamos a terminar la parte estadística y lo que nos quede pendiente hoy. El punto 4. El punto 4 dice... Determinar la dureza de una muestra de agua de pozo. Para determinar la dureza de una muestra de agua de pozo, se utilizó una solución de ETA, cuya molaridad se determinó previamente. En la estandarización de esa solución se utilizó 20 mililitros de una solución de cloruro de magnesio preparada a partir de esta masa de cloruro de magnesio, 0,1906 gramos, en 500 mililitros de agua, y una solución reguladora de pH 10. El volumen consumido de ETA fue de 15 mililitros. Entonces, hasta acá nos dicen que quiero determinar la dureza de un agua de pozo. Para eso, tuve que valorar previamente el ETA con el cual voy a titular el agua de pozo. Entonces, en la valoración previa, o sea, hay 2 etapas. Valoro el ETA primero y luego que lo tengo valorado, recién puedo utilizarlo para determinar la concentración de la muestra de agua de pozo. ¿De concentración de qué? De carbonato de calcio. Generalmente se expresa de esa manera la dureza, como los ppm de carbonato de calcio. Entonces, hay 2 etapas en el problema. Primero, titular el ETA y segundo, utilizar ese ETA normalizado para determinar la concentración de la dureza del agua de pozo. Para eso, para determinar la dureza, tomo una alícuota de 50 mililitros y la titulo consumiendo 22,4 mililitros de ETA. En las mismas condiciones que se realizó la titulación del ETA, es decir, con el agregado de la solución reguladora, esa sería la condición. Y por supuesto un indicador. Acá no dice el indicador, pero siempre hay que utilizar un indicador, si no, no puedo detectar el punto final. ¿Sí? El indicador a este pH es el negro de eriocromo T, el NET. ¿Sí? Acá sería, en las mismas condiciones, significaría agregando una solución reguladora de pH 10 y utilizando el NET como indicador, en ambos casos. El problema pide determinar la dureza del agua de pozo, expresada como ppm de carbonato de calcio. Y la segunda pregunta dice, ¿esa dureza se debe al calcio, al magnesio o a ambos? ¿A qué se debe esa dureza? Entonces dijimos que hay 2 etapas. Primero, determinar la molaridad del ETA y luego que tenemos determinada esa molaridad, calculamos la dureza del agua. Para determinar la molaridad del ETA, tengo que utilizar los datos dados en la primera parte del problema. Partimos de la misma expresión que antes, igualando el número de moles. Número de moles de ETA igual al número de moles del reactivo
patrón en este caso, porque estamos utilizando un patrón de cloruro de magnesio para titular el ETA. Entonces los moles de ETA del reactivo titulante tienen que ser igual al número de moles del patrón primario en este caso, que me va a servir para normalizar el ETA. Entonces, estandarizar sería como determino la molaridad, ya no me conviene expresarlo como normalización, que sería determinar la normalidad, pero el sentido es el mismo. Quiero determinar la verdadera concentración del ETA expresada en molaridad. Entonces me conviene decir estandarizar la solución de ETA. Del primer lado de la ecuación tengo molaridad por volumen. La molaridad es la incógnita, quiero saber cuál es la verdadera molaridad del ETA. El volumen consumido de ETA lo tengo como dato. Son 15 mililitros de ETA, entonces este es el dato. Del otro lado me conviene utilizar la masa, porque tengo la masa del cloruro de magnesio, que va a ser el patrón primario, entonces me conviene relacionar la masa y el peso molecular. Si tuviese el volumen, pondría volumen por molaridad, pero en este caso me conviene la masa. Y la masa va a ser la masa en la alícuota, porque he tomado una cierta masa, he llevado un volumen y de ahí tomé una alícuota. Entonces, es la masa en la alícuota sobre el peso molecular del cloruro de magnesio. Y despejo la incógnita, que es la molaridad del ETA. Entonces, como tengo la masa en la alícuota como incógnita, no va a ser esta masa total, sino la fracción de masa que corresponde a la alícuota, a los 20. Entonces, esa fracción sería los 20 sobre los 500 totales. O sea, al multiplicar 20 sobre 500 por la masa total, me va a dar la masa en la alícuota. Sobre el peso molecular del cloruro de magnesio, que lo tengo como datos, 95.30, y sobre el volumen del ETA, que pasa del primer miembro al segundo dividiendo, y lo expreso en litros. Como expresé en gramos acá, acá si bien expresé en mililitros, pero son dos factores que se cancelan, ¿sí? Entonces no va a haber problema, si lo paso a litro, lo dejo en mililitros, no va a haber problema porque se van a cancelar. Entonces lo puedo dejar así. Pero tengan en cuenta que se cancelen previamente, ¿sí? Si no se cancela en una expresión, lo tengo que transformar. Entonces, una vez que tengo la expresión colocada y resuelta, voy a encontrar la verdadera molaridad del ETA, que es 5,34 por 10 a la menos 3. Son muy bajas, generalmente las molaridades del ETA rondan los 0,05, puede ser 0,01, y acá es demasiado baja, 0,005, ¿sí? Hasta el milésimo está la molaridad. Es una molaridad muy bajita para el reactivo titulante. Ahora, en función de este resultado, puedo calcular la dureza de la muestra. Y tengo que partir de la misma expresión. Igualar el número de moles. El número de moles del ETA, que es el reactivo titulante, va a ser igual a los números de moles de carbonato de calcio, porque me piden que exprese esa dureza como ppm de carbonato de calcio. Siempre la dureza se expresa como ppm de carbonato de calcio. Entonces tengo que igualar esos moles. Moles de ETA igual a moles de carbonato de calcio. Del primer lado de la ecuación, entonces me conviene expresar como volumen por molaridad, y del segundo lado me conviene expresarlo como masa sobre peso molecular, porque estoy buscando la masa del carbonato de calcio. Y despejo la incógnita, masa de carbonato de calcio como volumen por molaridad y por el peso molecular que va a pasar multiplicando al primer miembro. Tengo la expresión, la reemplazo. Y tengo en cuenta que esta masa de carbonato está en la alícuota que titulé, que es una alícuota de 50 mililitros. Entonces lo remarcamos acá. Esta masa calculada está en esa alícuota. Entonces, el volumen es 22 mililitros, lo llevo a litros, por la molaridad, que es la que calculamos en el punto anterior, o sea, previamente, 5,34 por 10 a la menos 3 moles por litro, y el peso molecular del carbonato de calcio es 100 gramos por mol gramo. Simplificamos lo que corresponda y nos queda 0,01175 gramos, que es la cantidad, reitero, la cantidad de carbonato de calcio presente en la alícuota de 50.
Como me pide la dureza del agua de pozo expresada como ppm, entonces tengo que llevar esta masa en la relación que corresponde a los ppm. ¿Qué es ppm? ¿Qué se definía como ppm? Que eran los miligramos de carbonato de calcio que están presentes en 1 litro de agua. O sea, la cantidad total expresada en miligramos en un total de 1 litro de agua. Entonces, como esto está en 50, tengo que pasar la relación a 1 litro. Entonces va a ser igual, esta es la masa que estaba presente en 50, multiplico por 1000, dividido en 50. De esa manera voy a tener la masa presente en 1 litro de agua. Es una regla de 3. Entonces nos queda una masa de 0.235 gramos. Y lo llevo a miligramos, que acá, al simplificar esto, me siguen quedando gramos. Y ya sabemos que los ppm son miligramos por litro. Entonces, al llevar esto a miligramos, me queda 235 miligramos en 1 litro. Ya hemos referido esto a 1 litro de agua. Ese sería el resultado final, 235 ppm de carbonato de calcio. Y según la guía del laboratorio, nos dice que esta dureza, este nivel de dureza, corresponde a un agua bastante dura, que estaba del orden de 210 hasta 270, creo que era, no recuerdo bien la escala, pero bueno, ustedes se fijan y vean que esto está comprendida, está clasificada como un agua bastante dura. Y la siguiente pregunta era, ¿a qué se debe esa dureza? Se debe a la presencia de ambos iones, al calcio y al magnesio. Si bien está expresado el resultado como carbonato de calcio y no tengo en cuenta el magnesio, en ningún lado apareció acá el magnesio, aparece magnesio como patrón primario para titular el ETA, nada más que esto es un paso anterior a la resolución del problema. Si nos hubiesen dado este dato de molaridad del ETA, ya no necesito hacer este cálculo, ¿sí? Este cálculo lo hago porque no conozco la verdadera molaridad del ETA. Entonces, necesito conocerla para poder cuantificar la dureza de la muestra. Pero el contenido, ¿qué nos está representando la dureza del agua? Nos representa el contenido de calcio y magnesio presente en la muestra, tanto calcio como magnesio. El quinto punto, nos piden construir la curva de titulación para valorar 54.8. Perdón, no les pregunté si estaban entendiendo todo hasta acá, me pasé volando al otro punto. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces bueno, sigamos nomás entonces. El punto 5. Nos piden construir la curva de titulación para valorar 54.8 mililitros de solución de calcio de esta concentración, usando ETA de esta concentración, 0.0620 molar, que está amortiguado en pH 10. La pregunta es, ¿qué indicador utilizaría y qué reacciones están involucradas? Reacciones químicas están involucradas. Bueno, para construir la curva de valoración vamos a seguir lo que nos dieron en teoría. Tenemos que definir los datos que están dados en el problema, interpretar qué datos nos están dando y empezar a hacer los cálculos para cada tramo de la curva de valoración. Igual que en volumetría ácido-base, lo primero que hacemos es definir el volumen del punto final. El volumen del punto final es el primer cálculo que debemos hacer. Una vez que tenemos ese volumen calculado, dividimos el intervalo de como este punto final, luego de calcularlo, vemos que tiene un valor de 81, entonces vamos a trabajar de 0 a 81 y más de 81. ¿Sí? Si no nos dan intervalos, acá no nos dicen nada, qué intervalos usar, uno define. 0 siempre lo tomamos antes del punto de equivalencia, o sea, 10, 20, 30 hasta 80, 81 es el punto final,
el punto de equivalencia de la titulación, entonces lo tomo para el cálculo, y mayores, unos cuantos puntos, pueden ser unos 5 o 6 puntos, para que la curva tenga la forma de, va creciendo el P del metal, acá graficamos el P del metal, ya no es el pH como en la volumetría ácido-base, sino el P del metal, o sea, menos el logaritmo de la concentración de calcio, versus el volumen del reactivo titulante, volumen beta. Tenemos que ver la sigmoide esta cuando viene, va creciendo, pega el salto y luego se estabiliza. Entonces vamos a tener una cantidad suficiente de puntos para que se vea esa forma en la curva. Entonces el primer punto va a ser definir qué datos nos están dando. Nos están dando el volumen inicial del calcio, 54.8 mililitros. Nos están dando la concentración del calcio, 0.092 molar. Nos están dando la molaridad del ETA, 0.062 molar. Nos dicen el pH de la solución reguladora, 10. Nos están dando el logaritmo de alfa. El alfa era un coeficiente de reacción lateral, y nos están dando el valor numérico, el logaritmo del valor numérico de alfa, el logaritmo de alfa, del coeficiente de reacción lateral, el IDH. Y eso es 0,48, según los datos del problema. Y nos están dando la constante de formación del complejo, calcio I. Y la llamamos I aleta, o sea, calcio con I con eta forma el complejo, calcio eta, y tiene un valor de constante de 10 elevado a la menos 10.7. A ver que ya me fijo. Bueno, entonces el primer paso es definir cuál es el volumen del punto de equivalencia. Para eso tenemos que igualar el número de moles. El número de moles de ETA igual al número de moles de calcio. Entonces nos queda volumen, acá sería punto de equivalencia, en el punto de equivalencia. Número de moles de ETA, entonces volumen por molaridad, y número de moles de calcio, volumen por molaridad. Porque tenemos estos datos los tenemos. Despejamos el volumen de ETA como la molaridad del calcio por su volumen dividido la molaridad del ETA. Al reemplazar y despejar nos da este volumen. Este va a ser entonces nuestra referencia para hacer los intervalos de cuantificación. O sea, cómo divido la curva para poderla graficar. Entonces, voy a representar el punto 0, 10, 20 hasta 80, el punto de equivalencia y unos cuantos puntos más. Unos 4, 5, 6 puntos si quieren hacer. Una vez que ya tienen la ecuación es más simple, en el Excel se hace directamente, se hace rápidamente. Lo importante es definir cómo se calcula para cada tramo de la curva. Entonces partimos del punto inicial. Cuando no agregamos nada de ETA 1 al calcio, la concentración de calcio es el dato inicial. Nosotros teníamos el dato inicial del calcio, es 0.092. Esa es la concentración inicial del calcio, que lo teníamos de dato. Entonces, este dato no necesito hacer ningún cálculo. Lo que sí voy a hacer es para la representación, es el P del calcio. El P del calcio significa menos el logaritmo de la concentración del calcio. Como es dato la concentración del calcio, simplemente tengo que aplicar menos el logaritmo de ese valor, menos el logaritmo de 0.092. Eso nos da 1.04. Entonces este sería nuestro primer punto de la gráfica. Para 0 el valor es 1.04. Para 10, 20, 30 hasta 80, ¿cómo calculamos? En ese tramo antes del punto de equivalencia, se va a ir consumiendo el ETA, va a ir formando un complejo con el calcio, lo va a ir complejando, y la cantidad de calcio libre va a ir disminuyendo.
la cantidad de calcio libre va a ir disminuyendo, se va a ir consumiendo el calcio debido al complejamiento de ese ion calcio con el ETA. Entonces el calcio libre va a ir cada vez decreciendo, haciéndose la concentración cada vez menor. Entonces el P del calcio tiene la misma expresión, pero ahora ya no es la inicial, sino la residual. O sea, me queda el P del calcio es menos logaritmo de la concentración residual de calcio que quedó libre de la fracción que ya reaccionó con el ETA. Entonces me queda, concentración de calcio va a ser igual a la cantidad inicial de calcio que había, o sea, molaridad por volumen, eso me da los moles totales de calcio inicial, menos los moles de ETA que agregué, y que van a reaccionar con una parte del calcio, sobre el volumen total. Volumen inicial de calcio más el volumen de ETA agregado. Entonces, de esta manera puedo ir calculando la concentración de calcio que va quedando libre luego de que parte reaccionó con el ETA. ¿Sí? Entonces nos quedan moles de calcio inicial menos moles de ETA agregado. Esa diferencia me da moles de calcio que aún no reaccionaron sobre el volumen total. Entonces, al hacer este cociente, voy a obtener este resultado para 10 mililitros. O sea, tengo acá que poner concentración inicial de calcio 0.092 por 54.8 menos el volumen de ETA 10 mililitros por la concentración de ETA 0.062, todo dividido 54.8, que es el volumen inicial del calcio, más 10, que es la cantidad de ETA agregada. ¿Sí? Al hacer esa cuenta, me da este valor de concentración de calcio. Y al aplicar menos logaritmo a este resultado, me da este valor de P de calcio. Y voy a reiterar el cálculo hasta antes del punto de equivalencia. Voy a hacer la misma relación, voy a usar la misma expresión para calcular todos estos puntos hasta antes del punto de equivalencia. Entonces, ahora tenemos que ver cómo calculamos en el punto de equivalencia, que ya lo tenemos definido, era 81.32 mililitros. Según la teoría, tenemos acá, ustedes vayan siempre, tengan a mano la teoría, y vean cómo se calcula. En este caso la teoría nos dice al 100% de la titulación. Ya sabemos que 100% de titulación es lo mismo que decir punto de equivalencia, donde la reacción ha progresado por completo. Ya no tengo calcio residual. El calcio residual es 0. Se me da igual decir 100% de titulación o el volumen agregado de ETA en el punto de equivalencia. Entonces, según la teoría nos dice que al 100% de titulación nos queda, lo voy a poner acá, concentración, ahí vale que los números de moles, a ver dónde se los pongo, acá, en este punto vale que los números de moles de ETA son iguales a los números de moles de calcio, ¿sí? Porque ahí estamos en el punto de equivalencia, que era esta relación, los números de moles de ETA igual a los números de moles de calcio. Vale esa relación. O sea, como datos tengo esa ecuación, el número de moles iguales. Y tengo como otro dato adicional el logaritmo de la constante de formación del complejo. Ahí vale, tengo que tener en cuenta este valor, el logaritmo de la constante de formación del complejo, que me da este valor. Una vez que aplico el logaritmo acá, resulta este valor. Con esos datos puedo encontrar la ecuación, el P del metal, que sería el P del calcio para nosotros. Según la teoría nos dice que la concentración del metal es igual a la concentración del ETA, y eso es igual a la concentración del complejo formado, MI, que sería esta, la concentración del complejo formado, MI, es igual a la concentración inicial del calcio por el volumen inicial del calcio, sobre el volumen inicial del calcio más el volumen de ETA. Eso nos dice como datos que tenemos que calcular. Esta es la concentración que necesitamos calcular, la concentración del complejo formado.
calcio eta. Ese dato lo necesitamos. Y el P del calcio se calcula según esta expresión. Se calcula como 0,5 logaritmo de la concentración del complejo formado menos el logaritmo de alfa, de la constante condicional, cuando el eta se protona, y menos el logaritmo de la concentración del complejo formado. Esto hay un paréntesis acá al final, que no lo puse. Ahí, 0,5 por todo esto. Y de esa manera calculo el P del calcio. Entonces lo primero que voy a hacer es encontrar la concentración del complejo formado. ¿Cuál es la concentración del complejo formado? Va a ser entonces igual a la concentración del calcio inicial por el volumen sobre el volumen total. Eso va a ser igual a la concentración del complejo formado, calcio eta. Este valor, el logaritmo de alfa, lo tengo como dato. Tenía el logaritmo de alfa, acá lo tengo, el logaritmo de alfa, del coeficiente de reacción lateral debido a la protonación del eta. Profe, una consulta. Sí. La protonación del eta va a ocurrir entonces en el punto de equivalencia, recién ahí. En este caso, como tengo en cuenta el equilibrio, en el punto de equivalencia tengo en cuenta el equilibrio, y en el equilibrio hay una protonación del eta, entonces lo tengo que tener en cuenta en ese punto, porque estoy considerando las condiciones de equilibrio, donde se formó el complejo ya por completo, el calcio eta. Llegó al equilibrio, se formó el complejo, y existe una reacción lateral de protonación del eta, entonces necesito considerar esa protonación. ¿Sí? Por eso tengo en cuenta la constante de formación, tengo en cuenta el coeficiente de reacción lateral y tengo en cuenta la concentración del complejo formado. Las tres cosas que tengo que considerar. ¿Sí? En el equilibrio. Bueno, entonces necesito esta expresión para poder determinar el valor del P del calcio en el punto final. Entonces ustedes, cuando hagan el cálculo de este cuadrito, vayan a la guía de la teoría y verifiquen cómo se calcula. Verifiquen también qué es la constante de formación, el coeficiente de reacción lateral. Sí, véanlo al concepto, véanlo cómo se calcula. En este caso ya está dado, no necesitamos calcular. Comúnmente es un dato esto, no nos dan para calcular. A veces hay que calcularlo, pero la mayoría de las veces es un dato. Y la constante de formación es un dato también. Entonces, simplemente tenemos que reemplazar en esta expresión cómo calculamos el P del calcio. Entonces involucra la constante de formación del complejo, disminuida por el coeficiente de reacción lateral y disminuida por el logaritmo de la concentración del complejo formado. Y todo eso, al calcular la concentración del eta formada, que es igual a esta expresión, puedo determinar su valor numérico y encontrar el P del calcio, que me da 6,30. O sea que ya vamos subiendo el valor, ¿ven? Va incrementándose. Para puntos mayores que el punto de equivalencia, que serían más de 81.32, para valores mayores, ¿cuál es la expresión de cálculo? Ustedes lo tienen acá expresado como para 100% mayor del 100% de la titulación. Y nos dice en el cuadrito que cuando estamos a cantidades de porcentaje de valoración superiores al 100%, se verifica que la concentración, o sea, los moles del metal, son menores que los moles de eta agregados, porque ya ahí me pasé del punto de equivalencia. Entonces la cantidad total de eta, de metal, perdón, que hay inicialmente, en este caso el calcio,
la concentración por el volumen, que son los moles totales, son inferiores a los moles agregados de ETA. ¿Sí? Ese es lo que se verifica. Y además, como el sistema sigue teniendo el complejo, se está formado el complejo en ese sistema, ya se formó en el punto de equivalencia, el sistema del equilibrio también se va a considerar, o sea, el logaritmo de la constante de formación del complejo lo tengo en cuenta, y también tengo en cuenta el logaritmo del coeficiente de reacción lateral, el alfa de I sub H. También nos dice cómo calcular la concentración del ETA residual, o sea, porque ahí ya hemos agregado ETA en exceso. ¿Cómo calculo la concentración del ETA residual? Como la concentración total, o sea, del ETA, la concentración del ETA por el volumen total de ETA agregado, menos la concentración del calcio por el volumen del calcio, eso me va a dar, la diferencia me da el exceso de ETA agregado sobre el volumen total. ¿Sí? Que estaría acá. O sea, la concentración de ETA en exceso va a ser igual a la concentración inicial del ETA, o sea, el ETA, porque es una sola. Acá se le llama inicial porque es la que, con la cual parto y es la que se mantiene. Entonces, la concentración del ETA por el volumen del ETA menos los moles de calcio que había en el sistema, esa diferencia me va a dar el ETA en exceso. Sobre el volumen total me va a dar la concentración de ETA en exceso. Y la concentración del calcio formado ya estaba acá. Esto nada más necesito. Bueno, ¿y cómo se calcula el P del calcio para estos puntos? Se calcula como el logaritmo de la concentración del ETA residual, que es este que acabamos de revisar cómo se calcula, menos el logaritmo de la concentración del complejo formado, que lo teníamos acá, más el logaritmo de la constante de formación del complejo y menos el logaritmo del coeficiente de reacción lateral. O sea, toda esta expresión me sirve para el cálculo de la concentración de calcio, menos el logaritmo de la concentración de calcio, para los puntos mayores que el punto de equivalencia, para los volúmenes mayores al punto de equivalencia. Entonces tengo que hacer el cálculo de la concentración del ETA en exceso. Eso es lo que debo hacer punto a punto, encontrar ese valor numérico, y una vez que lo tenga, lo reemplazo en esta expresión. ¿Sí? Esto ya estaba, es dato, esto lo calculé en el punto anterior, entonces simplemente reemplazar. Ya estaba calculado, esto es lo que me falta calcular. Reemplazo y encuentro el valor del P del calcio. Una vez que lo tengo, lo pongo siempre en una columna, P del calcio, y luego copio esto en el Excel, si lo tengo calculado en el Excel mejor, entonces lo llevo al Excel y represento la curva, donde voy a tomar como eje de las X los volúmenes y como eje de las Y el P del calcio. Y me va a dar una curva de este tipo, una sigmoidea, donde tenemos el menos logaritmo de la concentración del ion metálico va aumentando, pega un salto y luego se mantiene constante. El punto siguiente nos piden qué indicador utilizaríamos. A pH 10, en la teoría nos dijeron que podemos utilizar el negro de heliocromo T. Era el más usado a pH 10, el negro de heliocromo T. Y a pH 12, que es otro caso, este no es el caso a pH 12, es a pH 10. El indicador adecuado a pH 10 es el NET, el negro de heliocromo T. Para pH 12 decíamos que usamos calcón o murexida, que no es el caso. Bueno, en este caso, entonces el indicador es el negro de heliocromo T. ¿Y cuáles son las reacciones involucradas? Hasta acá nomás. ¿Cuáles son las reacciones involucradas? ¿Cuáles serían? A ver. ¿Qué reacciones tengo que tener en cuenta? A ver, que alguien me diga. La del ion calcio con el ETA. Con el ETA, ¿sí?
¿Y qué más? El ETA con los protones. El ETA con los protones, sí, por las reacciones de protonación del ETA. ¿Qué más? El calcio con el ETA. Esta la podemos poner así. Y 4 menos, así lo podemos llamar. Y forma el calcio y 2 menos. Lo podemos poner así. ¿Y qué más? La protonación del ETA, acá al costadito, este ETA se protona, se toma un protón, y forma ¿qué? ¿Qué forma? Acá lo tienen ustedes en la teoría. En la teoría dice, la reacción de protonación del ETA, ¿qué forma acá? Si tenemos esto. ¿Es de equilibrio o no? ¿Sí o no? Sí. Es los equilibrios de protonación son equilibrios para la protonación. No está media torcidita la flecha. El ETA entonces reacciona con los protones del medio. ¿Y qué me da? ¿Qué me da? ¿Así? ¿Así está bien? Más otro protón. Más otro protón. ¿Qué da? ¿Qué da? H2 y Ajá. H2. H2 y supraíndice menos 2 a la mitad. sí, estos son exponentes. Este es un exponente. Ay. Este también. Ahí, este es un subíndice. Bien. Más otro protón. Bueno, más son 4. Admite 4 protones. Entonces hasta H4i. H4i, la especie neutra. ¿Sí? Entonces hay que hacer la serie y donde nos dice que el logaritmo de alfa de protonación del ETA vale 0,5 era, ¿no? 0,5, 0,48. 0,48. Bueno, ese es el logaritmo de protonación del ETA. Este es I4 menos, está como potencia. Y el 2 más también, como exponente quiero decir. Es un supraíndice.
Este también. Bueno, estos serían los equilibrios. Esta es la formación del complejo y la reacción lateral que nos están diciendo, que ustedes lo tienen en la teoría. Estos serían los equilibrios. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más tendríamos? Acá seguimos haciendo lo mismo hasta que lleguemos, podemos poner puntos suspensivos, hasta que se forme el último. Ustedes lo hacen completo, ¿no? Hasta que se forme el H, hasta que se forme el H4I. El H4I. Neutro. Hasta ahí llegan los equilibrios de protonación de letra. Admite 4 protones. ¿Y qué más? ¿Nada más? Nada más. Nada más, pregunto. Ahí, ¿eso es todo? Profe, ¿también tendrían que ir las reacciones del indicador? Sí, porque están ocurriendo en el medio de la reacción. Entonces dice acá la teoría que el net a pH 10 está en su forma mayoritaria, está como H2, H-in 2 menos. H-in 2 menos. Así lo represento al negro de heliocromo T. Este es el negro de heliocromo T. A ver, dice que el negro de heliocromo T tiene esta forma H2 in menos, y pasa a esta forma, así, esta es la forma azul, esta forma es la azul, que es la partida, y es, perdón, roja, estoy hablando mal, roja, rojo, parte de rojo, vira al azul, y vira al azul. Entonces, tengo esas dos formas como formas del indicador. O sea, acá, ¿qué le pasa al indicador? Este indicador está, cuando está complejado inicialmente, está complejando al ion metálico, tiene esta forma. Cuando queda en su forma libre, adquiere esta forma. Entonces, cuando está complejado tiene una forma, y cuando está en su forma libre tiene otro color. Cuando está complejado con el ion metálico, puede ser, en este caso tenemos calcio. Con el calcio, y cuando libere el calcio, porque ya no, ya el complejo ya se forma, el calcio ya no está más en el medio, ya no tengo más calcio en el medio, entonces el ETA secuestra el calcio y libera el indicador. Por lo tanto, nos va a quedar acá el calcio libre, cuando ya no tenga más, más calcio, le puedo poner acá. ¿Sí? Entonces, cuando esté complejado el indicador con el calcio, va a tener un color rojo. Cuando ya en el medio no exista más
iones calcio libres, porque se complejaron todos con el eta, entonces el eta va a secuestrar este calcio, se lo va a quitar al indicador, al complejo indicador calcio, y lo va a complejar con el eta. En ese caso, este indicador queda en su forma libre de color azul. Y ese viraje del rojo al azul me está indicando el punto final de la titulación. ¿De dónde saqué la fórmula? Está todo en la teoría, chicos. Les dije, vean la teoría, están todas las formas de cálculo, cómo se va calculando punto a punto. Y bueno, yo les expliqué cómo se calcula cada término. En realidad son constantes. Lo único que calculamos es la concentración del calcio remanente y la concentración del complejo formado. Eso es lo que tenemos que calcular. Las otras expresiones son ecuaciones donde nosotros reemplazamos los valores de los datos, de las constantes numéricas que tenemos, como logaritmo de la constante de formación, el logaritmo del coeficiente de reacción lateral, y el logaritmo de la concentración del complejo formado, que sí se calcula punto a punto. ¿Sí? Los demás son parámetros que los tenemos de datos. Y las ecuaciones ocurren en el sistema. ¿Qué reacciones químicas ocurren? En la práctica, ustedes en el laboratorio van a ver que cuando valoran el eta, necesitan agregarle magnesio, dice la teoría, dice la guía del laboratorio, dice que se agrega magnesio para poder determinar el punto final de la titulación. Eso dice la guía. Les pueden preguntar por qué es necesario agregar el magnesio. Elizabeth Peñalba, tenías el micrófono abierto, bueno, ya está. Les decía que nosotros en la teoría, en la guía del laboratorio, nos da el caso, nos ponen el caso de la normalización del eta, donde hay que agregarle al reactivo, al eta, le agregamos magnesio. Y eso es necesario agregar el magnesio porque, ahí les explica en la guía, porque se forma un complejo de mayor estabilidad. El que es más estable es el complejo del negro deriocromo T con el magnesio antes que con el calcio. ¿Sí? Pero si yo no tengo magnesio en el sistema, en este caso no lo tengo el magnesio en el sistema, puedo considerar que es el calcio porque no está presente, pero si estuviera presente el magnesio, primero reacciona el indicador con el magnesio antes que con el calcio, porque tiene una constante de formación mayor que el calcio. En ese caso, el complejo que se formaría es con el magnesio en primer lugar. Y luego, una vez que todo el calcio se ha consumido, ese magnesio que estaba unido al indicador es desplazado, o sea, el eta va a reaccionar con ese magnesio que estaba unido al indicador y va a dejar al indicador en su forma libre. Entonces va a ocurrir el mismo viraje de rojo al azul. Pero eso es cuando hay presente magnesio en el medio. En este caso no nos dice nada el sistema que haya magnesio, nos dice que tengo una solución de calcio que la titulo con eta. Bueno, en ese caso, lo único que va a formar complejo rojo con el eta, con el indicador, es el calcio, que es el único ion que está presente. No tiene competencia con el magnesio, ¿sí? Directamente forma este complejo que es de color rojo, y cuando ya se agotó el calcio del medio, el calcio libre que estoy titulando con el magnesio, con el eta, entonces el eta va a secuestrar este calcio del complejo calcio indicador, y va a quedar el indicador en su forma libre, que tiene otro color. Y esa transición de color de rojo al azul, que es bastante nítida, es la que nos sirve como punto final de la titulación. Bueno, bueno chicos, hasta acá llegamos y